On July 11th, 2021, a loud call for freedom was heard on the streets of communist-ruled Cuba. Fed up with 62 years of nada, nothing, but Castro communism, oppression, and scarcity, what does the future hold for the people long robbed of any opportunities? How did we get here? What we learned, and can we finally be free? SOS Cuba is a weekly 6-episode series hosted by me, Enrique Santos, and Telemundo and NBC journalist Jose Diaz-Balart. We invite you to join us, our guests, social influencers, artists, and journalists from the island, as well as the global exile community, as we dive deep into the history that shaped us and talk patria, vida, libertad, and human rights in Cuba. Let's welcome two very well-known, very popular, probably two of the most famous voices, faces of Cuban music that have internationalized. Gente de Zona, they're also part of the song that's become the anthem of the July 11th movement, Patria y Vida. Randy, Malcolm y Alexander, Gente de Zona, gracias por estar aquí con nosotros No, gracias en esta a ti. conversación tan importante. Una vez más. Una vez más. Pero tú lo dices como una queja. No, yo no. No es queja, ¿no? Contrario. No se quejen. Al contrario. Contigo siempre es amor y paz. Igual, mi hermano. Thank you. Y es lo que queremos ver Exactamente. por Cuba, ver más paz, ver unión, ver libertad primordialmente. Vamos a comenzar con lo difícil. Gente de Zona, en un momento hablaban muy poco o hablaban nada de política. Eso ha cambiado. Total. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Cambió todo. Cambió todo. Cambiaron, bueno, la situación y la manera nosotros de ver las cosas, creo. Nosotros estuvimos en una situación bien difícil, donde hubo un momento en que podríamos habernos sentido como hasta malas personas, tú sabes, o como personas que realmente estábamos dando la espalda a una realidad que estamos viviendo, y todo bajo un temor que existe realmente en el cubano que convive dentro de la isla o mantiene un vínculo con el pueblo de Cuba, y que siendo artista como yo tiene que tener un cierto roce con los dirigentes debido a la popularidad que tiene, cosa en la cual a mucha gente no le interesaba, ¿no? Simplemente te atacaban y nunca nadie se puso en el pellejo de uno. Y creo que nosotros tuvimos que tomar esta decisión, sentarnos nosotros mismos, analizarnos, pensarnos, conversar con nuestra familia, que en un momento determinado eran las personas que iban a ser perjudicadas a la hora de nosotros tomar cualquier decisión política. Yo por lo menos, Randy, yo me encontraba en una situación donde mi hija, mi mamá, mis cosas de toda mi vida que están en Cuba, mis raíces que están en Cuba, yo que visitaba Cuba frecuentemente y que soy un tipo que nació en un barrio, y que una de las tantas energías que tenía a la hora de trabajar, de hacer mi música, era platicar, convivir, llenarme de aquella energía que es caminar mi barrio, ver a mi mamá, hablar con la vecina. Y más sabiendo que hay un público en ese país que te añora, que te quiere, que te ama, que quizás no tiene la posibilidad de ver artistas de primer nivel como Juan Luis Guerra, y sin embargo tú eres el artista que quieren ver, el artista que salió del pueblo y que de momento se hizo famoso en el mundo, y que tú quieres seguirle llevando esa música. Entonces, por aquí en los Estados Unidos, para nadie es claro que nosotros todo el triunfo que tuvimos dentro de nuestra carrera fue un sudor particular del esfuerzo de cada uno, donde la gente confundía las cosas, o alguna gente confundía las cosas. Hasta el sol de hoy, que nosotros hemos cambiado nuestra posición o nuestro pensamiento político, seguimos pensando que estas personas siguen erradas, porque fueron personas que no tuvieron el aquel de sentarse a analizar la situación de uno, o de momento reclutar a uno de una manera más interesante, tú sabes, como que mira, estás equivocado, aquí en los Estados Unidos existe un exilio que sufrió esto y lo otro, cosa que nosotros no conocíamos a fondo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la palabra dictadura en Cuba no se maneja, ¿entiendes? Es decir, tú le preguntas a gente de mi tiempo, ¿no? Que muchos tienen que ir a un libro a buscar qué quiere decir la palabra dictadura, porque no se maneja. La palabra exilio en Cuba no se manejaba tampoco. Entonces, para nosotros fueron muchas cosas nuevas, muchas cosas que nos chocaron. Bueno, empezamos a ser atacados aquí, nos ofendían,
A mí una vez en el aeropuerto una persona me ofendió, me dijo, no, ¿por qué tú tienes ese carro? Vete con Raúl, vete para Cuba. Han pasado los años, siguen siendo las mismas imágenes que me sacan. Subió el nieto de Raúl a cantar, a bailar contigo. Eso no sé en qué año, teniendo conocimiento de la gente de quién, cómo tú vas, el hijo de un dirigente de esa magnitud de un escenario cuando estás cantando. Sabes que no lo puedes hacer porque te busca problemas. Como el saludo a Díaz Canel, que fue algo que te mandaron, que si estás en Cuba, yo estaba en Cuba a la hora posible, para poder hacer el concierto tienes que o lo saludas o tú sabes el problema que te busca. Todos estos temores, todas estas cosas, como que nos hicieron sentir mal, como que después tuvimos que sentarnos nosotros a analizar y decir, mira, vamos a hacerlo, pero no por el bien de nosotros, sino por el bien de la gente, ese pueblo que fue el que nos hizo famosos, que fue ese pueblo que fue el que nos puso donde estamos. Entonces, ¿Se arrepienten de no haberlo hecho antes? para nada, nos arrepentimos de no haberlo hecho. Claro que nos arrepentimos de no haberlo hecho antes. Debíamos haberlo hecho antes, pero lo más importante que nos queda es que lo hicimos cuando quisimos, no cuando nadie nos obligó. Nos informamos, analizamos, vimos la situación de nosotros, que era más perjudicial para nosotros, que nos convenía, que no, porque realmente de la mayoría de las personas no podíamos pensar en las personas que nos atacaban, porque yo sentí momentos que son personas que son tan dictadores como los mismos comunistas, ¿sabes? Porque se supone que estamos en un país de libertad. Tú no me puedes obligar a mí a decir lo que yo tengo que decir en el momento que lo quiero decir, porque aquí cada cual tiene un dolor, cada cual tiene algo que representar, y eso es con el mayor respeto a los seres humanos. ¿Por qué? Porque yo cuando llegué aquí, que yo empecé a conocer bien la historia, todo lo que ha pasado, el exilio, dije, bueno, estas personas están sufriendo por algo que es imposible que puedan sentir alguna admiración por esos dictadores que están en Cuba. Pero no era el caso de mi generación. A mí, en mi generación, nos dijeron 50 mentiras, nosotros nos engañaron 200 veces, nos hicieron llevar flores a Camilo en el mar cuando ellos mataron a Camilo. ¿Cuál es la mentira más grande que se le dice o se le ha dicho al pueblo cubano? No, son muchas. Yo creo que han sido 62 años de mentira. Por lo que estaba diciendo él, que ha dicho prácticamente toda la realidad de las cosas. Pero hemos sido engañados desde niños. Como lo puedes ver, ahí yo subí un post, ¿no?, donde sale el libro de primer grado de Cuba, donde todos crecimos con ese libro, donde te doctrinan diciéndote que Fidel lo es todo, es un dios, ¿no? Y que este es el enemigo más grande que puede tener Cuba, Estados Unidos. Creo que la decisión que nosotros tomamos, la tomamos a conciencia. Lo que pasa es que también no llevamos una educación. Es decir, yo nunca tuve definición política en mi vida. Yo estudié música, viví de la música toda mi vida, sentía que lo único que respiraba era música. Y de verdad, sabiendo todas las situaciones que tenía Cuba, hay una cosa que es lo que uno no quiere perder nunca, que es la familia. No hay otra cosa, vamos a hablar claro. Para lograr cosas en Cuba musicalmente era difícil. Siendo nosotros, él más que todo, que empezó con gente de zona, un grupo urbano, donde no era aceptado por ninguna institución, ¿me entiendes? Y entonces, cuando logras cosas estando en Cuba, sientes que como que una responsabilidad contigo y con el pueblo, de no querer abandonar eso, de no querer abandonar a tu familia. Y yo creo que más que todo es que te quiten el derecho de poder entrar a tu tierra, donde te has criado por 30 años, ¿no? Es lo que yo digo. Tomamos la decisión porque era necesario. No era necesario porque mucha gente la tomaron por dinero. Yo no he visto dinero de nada. Mi dinero me lo he ganado yo, se lo van a ver por la gran música que hacemos, por lo que hemos logrado musicalmente en el mundo entero, ¿no? Y siempre te lo he dicho, la mayoría del dinero de la gente de zona no viene de Estados Unidos, viene del mundo. La decisión se tuvo que tomar porque a la vez que llegas a vivir aquí, a este país, o en cualquier país del mundo, no voy a hablar solamente de Estados Unidos, te das cuenta de que tienes libertad, de que puedes lograr cosas con tu sacrificio sin tener que depender de un gobierno que te diga sí o no, ¿entiendes? Teniendo el talento. Entonces, van pasando cosas, los años van pasando, te vas dando cuenta cada vez más. Pudimos educarnos políticamente, una cosa que nunca había existido de parte de nosotros. Aquí nadie nos llamó y nos dijo, mira, esto se llama Miami, hay un exilio que ha sufrido por 62 años. Entonces me pongo en la lógica y busco la lógica. Fue lo que hicimos, buscar la lógica. Me puse en los zapatos de la gente del 59. Después del 11 pude analizar muchas cosas más, pero me puse en el zapato de la gente del 59. Coño, los expropiaron de su casa, separaron a su familia, asesinaron a muchas personas. Me puse en los zapatos de la gente de los Marielitos. Me puse en el zapato de la gente de los balseros. Los balseros. Me puse en el zapato
de los Peter Pan, que no sabía yo que era un Peter Pan, ¿no? Y me pongo en el zapato de las personas que están en Cuba, que tampoco tienen culpa, que es un pueblo que está ahí, que no tiene opción, ¿no? Como nosotros, que crecimos con una ideología totalmente diferente a la que realmente era, ¿no? Esto es fascinante y yo les agradezco la sinceridad que tienen. No es Y que uno- después del 11 nos pudimos dar cuenta, muchos que no, sabíamos que había una dictadura, sabíamos que había un problema bien grande en Cuba, más allá hay muchos más que no conocemos, sabemos lo que nos quieren informar, lo que nos dicen y hasta cierto límite. El Internet fue un arma poderosa, pero después del 11, ver como un pueblo sano salía a gritar libertad por necesidad, por hambre, por miseria, por falta de todo, de carencia de todo, y que salgan a matarlo sin escrúpulos, sin nada, como pedazos de carne, o darle golpes a personas y a niños que son inocentes y acusarlos, y te das cuenta y dices, wow, ahora entiendo mucho más lo que pasó Celia Cruz, ahora entiendo mucho más lo que pasó tu papá, tu familia. Bueno, nosotros nunca pensamos formar parte de lo que Exacto. somos hoy. Nosotros formamos parte del exilio. Nosotros no podemos entrar a Cuba. Nosotros... Yo les quería hablar de eso porque es interesante aprender de la evolución de un ser humano, ¿no? O sea, cada ser humano es un mundo. Y como decía Ortega y Gasset, el hombre es el hombre más sus circunstancias. Y cada uno de nosotros hemos vivido con una circunstancia Exacto. muy personal y muy única. ¿Cómo es que ustedes evolucionan dentro de ese sistema que les dice cómo pensar, qué aprender y qué no aprender? ¿Cómo evolucionan a darse cuenta de que todo es una mentira y que la verdad no existe? Yo por el trato empezamos a notar, a ver, lo que pasa es que cuando te vuelves un artista internacional, fue lo que es mi visión de lo que viví, te vuelves un artista internacional como que ellos tienen miedo a esto mismo, a lo que pasó, ¿no? Y entonces empiezan las exigencias fuertes, como que quiero hacer esto, sí, pero espera tu momento, esto no es así, para hacer esto tienes que hacer esto, tienes que saludar al presidente, tienes que hacer esto, No, tienes ¿qué que hacer pasa? lo otro. Hace mucho tiempo, para salir de Cuba había que pedir un permiso de salida. Por ejemplo, yo recuerdo que la primera vez que yo iba a venir a Estados Unidos, ahí me sentaron delante del ministro de Cultura. Oye, tú sabes que ahí te van a atacar, tú sabes lo que... Esto es lo que tienes que hablar. No te metas a estar hablando, tú sabes las Eso consecuencias. te preparan, de esto. te dicen qué hacer y qué no sí, hacer, sí, qué sí, decir sí, y qué sí, no sí. decir. Y lo querían hacer ahora. Eso Ok. está. Entonces, por ejemplo, yo que era un grupo urbano, Randy estaba en un grupo ya popular, pero por ejemplo, yo empecé a ser popular entre la gente. Si ellos no tenían el control de mi música, ¿entiendes? Mi música llegó primero a Miami, se hace famosa, canciones como El Pelo Largo, recuerdo ese año, entonces, oye, no, eres famoso en los Estados Unidos. Entonces, esas informaciones ahí llegan y como que ellos te van preparando, oye, vamos a tratar de controlar esto, no vaya a ser que esto se nos vaya de las manos. Está visto y comprobado que el nivel de doctrinaje que te expresan, que tú tienes, porque yo, hoy por hoy es que estoy viendo 20 cosas que no las creía, tú me las podías decir, pero si yo no las bebía, no las creía. Cuando llego a Estados Unidos, a mí me sientan ante un ministro, no, mira, compadre. Y yo cuando llegué aquí es cuando me pasa lo de la prensa. Exactamente, en mi vida yo había visto 200 periodistas con 200 cámaras porque eso en Cuba no existe. Y mucho menos que te digan, ¿qué tú crees del exilio? Yo que nunca había pisado los Estados Unidos. ¿Qué tú crees del exilio? Palabra que no se maneja. Ya tú vienes preparado con el chic, no puedes hablar, no puedes decir 200 cámaras. ¿Qué te puede pasar en ese momento? A decir algo como lo que dije yo. No, para mí nadie es exiliado. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Y después yo llegué aquí, recuerdo que llegué a un hotel y la del hotel no me dejaba entrar. ¿Cómo tú no vas a saber lo que pues, tú conoces a Willy? No conozco a ningún Willy. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Sabes? Ya uno venía con esa idea de que te van a atacar, te van a preguntar de política porque ellos son unos pirros. ¿Entiendes? Entonces, Eso fue completamente inocente, no fue a Sí, 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 propósito no, no, o no, para no, mira, ofender. ¿tú o- sabes lo que no, pasa? no. A nosotros nos doctrinan tanto que hay que vivirlo, men, para sentirlo. El miedo es tan grande. Es como, no sé, es como
Es sabes un la miedo muy la grande que tú sabes la te lleva tranquilidad que yo a decir siento. algo para no quedar mal, porque estás aterrado porque dices, güey, si es algo, y entonces cuando vire me quitan la carrera o no me dejan O te desaparecen. o te desaparecen. Es sencillo. Incluso después del 11 de julio, la canción Patria y Vida, después del 11 de julio, bueno, explícanos un poco de una amenaza, de un plan de secuestro. A mi casa A ti. llegan, mira, todavía hay gente que son capaces de decir que uno dice mentira, tú sabes. Yo creo que a esta altura, por eso yo creo que entre nosotros mismos los cubanos, para ganar esta guerra tenemos que amarrar 2 o 3 puntos ahí que son importantes, porque ya hay un momento que tú que pierdes la esperanza de lucha, pierdes la esperanza cuando ves que un mismo cubano te ataca, cuando ves que un mismo cubano te dice, no, tú estás diciendo una mentira, o tú estás lucrando, o te dicen comunista sin tú saber si soy comunista o no, o tú sabes, o agarrarse del éxito de gente de zona, por ejemplo, para un éxito que he ganado con la música, para tergiversarlo y hacerme sentir algo. En mi casa llegaron unos oficiales del FBI y realmente es real, lo puedes preguntar que es real. Oye, ¿qué problema tú tienes? Nosotros conocemos la situación de esto. ¿Te tienen planeado un secuestro? ¿En qué país? En Panamá, países que yo sé que ellos tienen Tentáculos. movimiento. De hecho, está pasando ahora con el paparazzi cubano. Que en el mismo gobierno de Panamá le están diciendo que lo quieren censurar. ¿Por qué? Porque ellos tienen la mano de ellos llega hasta ahí. Yo fui varias veces a ver los oficiales. Era algo que era real. Porque aparte son cosas que nada más las conozco yo y esas personas. Y que fueron filtradas, tienen que haber sido en una conversación donde hay cosas que son cosas que conozco yo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo, sin querer, estuve bien cerca de este tipo de personas. ¿Por qué? Por simplemente que, aparte de ser lo que son, eran unos fans también de gente de zona. Es como decirte, tú no defines quiénes son las personas que van a oír tu música. Tú no puedes criticar a un asesino porque oiga tu música. Es decir, que un dictador también puede oír tu música. Pasa en estos países. ¿Cómo tú le dices a Chapo Guzmán que no le vas a cantar? Viviendo en México. Tienes que hacerlo. O desaparece. O como en un serial que vive un día que están con unos narcotraficantes, no, y llega un mariachi y dice, no, me llevan mariachi también. Y el mariachi, mi familia, no. Montan mariachi y el mariachi tiene que ir. Es algo similar. Pero te llegaste a sentir en un momento Sí, amenazado, sí, presionado, claro, por a tener supuesto. que Presión, cantar. No, ya ya las era- últimas veces que nosotros ya era íbamos a Cuba, mucho. ya las últimas veces que nosotros íbamos a Cuba, ya era obligatorio. Mira, el último show. Obligatorio. Sí, Sí. ya el último Oye, show brother, ya no iba a ir más. No íbamos a ir más. de hecho, te voy a contar algo. Un día estamos cantando y un personaje de esto, oye, bro, yo quiero cantar. Y va donde está mi técnico y le dice, dame un micrófono. Y viene uno de la seguridad. y le dice, Me imagino que no es un músico, no es un cantante este señor. no, ¿qué cantante? Es de ellos. Bueno, Los propietarios de la finca que se llama Cuba, uno de los los propietarios. dueños de ellos tienen 11 millones de esclavos adentro. Y esto es mi país, así fue. Oye, yo quiero cantar. Y viene uno de la seguridad, oye, dale un micrófono. Que tú no le das un micrófono. De hecho, la primera vez que vimos a los dirigentes estos más cercanos, ¿no? Un día terminamos un show y nos dijeron, no, que te quieren saludar. Papi, que yo me estoy secando el sudor. El que esté ahí tiene que esperar que yo termine de secarme el sudor. No, vamos. Tienes que saludar. Son las cosas que empezaron a Entonces, chocar. esas cosas nos empezaron a pasar. Y ya nosotros empezamos a sentir el Empezaron temor. a tirar hielo para que lo atendiéramos. Y Ah. un hielo en el ojo. Un día le un hielo a este. A ver, cosas que tú eres capaz de imaginarte, que conocemos nosotros, y que al final nos fueron llevando a la situación esta que dijimos, bueno, y ya también a sentir temor, no por mí, sino por las personas mías que estaban allí. Porque yo sabía que el día que yo dijera, oye, esto se jodió, no asimilo más nada de esto, no quiero, iba a ser el problema de que tenemos hoy. Una, no podemos entrar al país. Dos, yo recibí una amenaza. Tres, pero bueno, a pesar de todo este tipo de cosas, uno siente una tranquilidad, tú sabes, porque siente una causa justa por la cual uno lo dice, uno hace las cosas, que se siente orgulloso. Y es cuando uno se siente cubano, brother. Y cuando tú maduras, cuando piensas, cuando sabes y te das cuenta toda la mentira que has vivido durante tantos años, el abuso con la gente
Y eso está demostrado el 11 de julio. El 11 de julio. El 11 de julio, el mundo vio que sí son unos dictadores, que sí abusan del pueblo, que sí le dieron golpe a la gente. Y no le importa porque nada. está en internet, que es lo que más me preocupa a mí ahora. Eso ya lo vio el mundo y no ha pasado nada. Nadie hace nada. En otro momento, cuando existía Fidel Castro, la mentira se disimulaba porque él tenía un nivel de manipulación grandísimo. No había internet tampoco. Y no había manera de que las cosas se filtraran. Tú le decías a alguien esto y decías, no, eso no existe. Y la prensa internacional la tenían a giro. Entonces, ahora, ¿qué van a decir ahora? Yo quería, porque el 11 de julio, sin lugar a dudas, fue un parteaguas, ¿no? Sí. Pero para que ocurriera un 11 de julio, había que haber otros factores antes del 11 de julio, incluyendo la internet Claro. y la canción Patria y Vida. Sí, Y sí. yo quería, ¿cuál es la razón por la cual una canción cala tan profundo en un pueblo que los ayuda a, en efecto, ser parte de su voz Claro. cuando alzan su voz pidiendo libertad? ¿Qué es? ¿A quién llegó esa canción y por qué? Mira, son muchos factores que también... las cosas pasan en un momento, como digo yo, cada momento es único, ¿no? Fue un factor bien a favor, aparte de la canción, que fue una pandemia que los desenmascaró completamente. La pandemia fue lo que cogió y cogió a Cuba y los desenmascaró total. Ahí ya se vio, como no podía entrar el turismo a Cuba, que era el que prácticamente mantenía un poco el pueblo ahí a las migajas, empezaron las escaseces a verse a tal magnitud que nunca se pensaron ver, ¿no? Ya había pasado lo de Gente de Zona, el grupo predilecto de Cuba, en ese momento, que era el grupo Cosas que internacional. ellos sabían. ¿No? Porque que tú- era la voz de la música la mundial, cara, la la cara cara. mundial. Hacerle una canción en plena pandemia, sabiendo las situaciones, sabiendo todo lo que estaba pasando, fue como un golpe bien grande. Para cómo el internet es fundamental. Lo que pasa es que Fidel lo supo hacer, porque mira, quitó el internet, no dejaba que el cubano tuviera internet, no dejaba que el cubano entrara a un hotel, no dejaba que el cubano frecuentara las partes donde los extranjeros podían llegar y ver la realidad. También, Decir, yo creo que coño, había muchas cosas a favor de nosotros. Exacto. Creo que Cada cosa pasa un Gente de momento. Zona fue un grupo que se convirtió popular y más internacional. A ver, ¿sabes? Un grupo de la nueva generación. Exacto. Porque los muchachos que están Se protestando identifican con uno. no son ni de mi generación, son menores que yo, son de 25, 20, 19. Sin embargo, su visión internacional de la música es Gente de Zona. Hace 2 años atrás estábamos en Cuba haciendo un concierto con Laura Pausini, Exacto. haciendo un concierto en Malecón. La gente pensaba que había un cambio, Que dijeron, ¿qué pasó aquí? ¿no? Y Dijeron, hoy, wow, y hoy uno canta Patria y Vida. Te dice, bueno, ¿qué pasó con ese cambio tan radical. tan radical del grupo más importante de Cuba? Cuando ellos se aparecían en mis conciertos y estaban todos ahí, toda la cúpula catrista estaba ahí, el siguiente, mirándose. La manera de manipular el éxito de Gente de Zona, porque me acuerdo que salió de aquí el de la embajada de Washington. No, lo que están haciendo en Miami con Gente de Zona es un atropello. Le digo, hello, ¿por qué tú sales ahora a defenderme a mí? Si tú sabes muy bien que mi éxito no tiene nada que ver contigo. Es decir, tú me quieres involucrar a mí políticamente con el gobierno de Cuba. ¿Sabes? Entonces es donde empiezan que si el carro, que si la casa, que si lo saludó a este, saludó al otro, que si la foto que sacaron a Randy, que si 100 fotos que van a salir mañana, ¿entiendes? Claro. Porque fueron Bueno, no fotos. son las únicas. No. Te lo encuentras en los lugares. Y te Incluso tienes que los tirar la lugares, es que foto. los lugares son de ellos, bro. Es que es todo en Cuba. Lo que la gente no... Y es difícil porque el cubano, es lo que te digo, cuando estás adentro de Cuba, no puede pensar diferente. No puede. Es ilógico que pueden ser diferentes. Yo no le puedo decir a mi mamá, bueno, hoy sí, porque ya la saqué y sabe, pero no le puedo decir a una persona de 60 años hoy, cambia tu manera de pensar, porque es imposible. Cuando la única información que tienes es el noticiero nacional que te dice, decir Patria y Vida es delinquir, ¿no? Fue la palabra. Eso es un año de privación de libertad. ¿Por qué cala, perdóname Enrique, por qué piensan ustedes que caló tan profundamente
en un sector tan diverso de la población cubana, porque no fue en un lugar en las afueras de La Habana, no fue una generación, no fue un llamado generalizado, fue patria y vida, libertad. ¿Por qué caló tan profundamente, tan ampliamente? Yo creo que porque es una canción que transmite la verdad de corazón. De verdad. Transmite la realidad de dos personas o de de 5 artistas que son de generaciones diferentes, que están diciendo la verdad Otra de la cosa, situación. no es el concepto de Gente de Zona, el grupo número 1 de Cuba a nivel internacional, hacer este tipo de canciones. A la vez que te unes También. con un artista como Yotuel, un artista como De Semer, que es uno de los compositores más importantes que tiene nuestro país, creo que la juventud dice, wow, nosotros le hemos transmitido muchas cosas reales al público cubano, al pueblo cubano, desde su hora de bailar, la alegría con la que nosotros nos caracteriza a hacer nuestra música. Yo creo que al ellos vernos transmitir este mensaje de una manera, por ejemplo, un video donde yo no uso espejuelos, que siempre traigo unos espejuelos puestos, un video donde yo no sonrío, donde Randy no sonríe, cuando nosotros siempre estamos sonriendo. Exacto. Un mensaje tan contundente como el de Patria y Vida, donde tú dices que no más mentira, porque cuando yo vi la canción, también sentí un poco de miedo, porque era la primera vez que íbamos a cantar una canción Estábamos así. cagados. No, sí. No, y cuando yo vi la parte mía, hubo un momento que lo pensé, no, ¿y esto por qué no lo cantas tú? También se cambió un eslogan ¿Por de qué? muchos años, que eso influyó mucho. Patria o muerte. Sí, sí. Eso es un eslogan que está por 60, bueno, creo que por 60. 62 años. Algo que siempre fue tan metido adentro como decir buenos días para nosotros, ¿no? Porque en la escuela te decían eso, en el matutino, patria o muerte, venceremos. Sí. Entonces, cambiar ese eslogan. Estos artistas que supuestamente son el reflejo de muchos jóvenes como de ilusión de que sí se puede lograr otra cosa más. Ellos lo lograron estando en Cuba, siendo cubanos. Entonces, todas esas cosas influyen, ¿no? También ya Cuba no da más. Es decir, ya Cuba, brother, así le has puesto internet, así le has puesto. Ya la gente, estamos en una generación que sabe cómo funciona el mundo. Queremos hablar un poco, quiero entrar en el tema de cómo funciona la vida en Cuba, cómo es la vida para el cubano que todavía está ahí. Y en particular, ya que mencionaste de los 5 artistas, ustedes 2, a los otros 3 que participaron en este proyecto de Patria y Vida que ha sido tan fuerte, se ha convertido en este himno, ¿no? Del movimiento también el 11 de julio. Yotuel, Gente de Zona, De Semer Bueno, están todos fuera de Cuba. Pero los 2 que participaron en la canción Son de Cuba. están presos actualmente en No, Cuba. yo no sé cómo viven. Michael Pero- y el Funky, ¿qué piensan ustedes No, no, para mí ellos por lo tienen que que están tener- atravesando ellos en estos momentos? No, ellos hay que Lo tener dijeron en la huevos, canción. brother. Lo dijeron en la canción. Listos para morir. Ellos están dispuestos Lo dice, a cualquier- sí, lo dijeron que ellos están están dispuestos a cualquier dispuestos. cosa, pero como ellos, existe una generación completa porque son cubanos de a pie también. El cubano vive en una nube, el cubano vive inventando, el cubano a pie se despierta todos los días pensando en qué va a comer, Exacto. cómo va a comer, cómo se va a ganar. Ese gobierno te enseña a robar, tú sabes. No te enseña a trabajar y tú vivir de tu sueldo normal. A robar para sobrevivir. Ojo. Es una supervivencia. Para El sobrevivir. cocinero tiene que coger la laca de jamón y picarle en 3 para robarse 2 para poder darle a comer a su familia. Entonces, y la otra venderle. Es decir, que es un delito general. ¿Sabes? Ahí está cometiendo delitos de Increíble, hasta los médicos. Si hay 100 jeringuillas, voy a llevarme 2 para vender. para Es la supervivencia, no es que lo haces porque lo haces lo haces por necesidad. Ustedes 2 como afrocubanos, ¿la vida para el negro en Cuba es más difícil? Yo no lo sentí mucho. ¿Tú no? No, yo no lo sentí. ¿Discriminación? nunca. Sí, yo sí la sentí. Con la Racismo. música. Yo no la sí, sentí. cuando yo estaba en la escuela, yo Dame me acuerdo que danos ejemplos de que... cuando yo estuve en la escuela, yo tuve una noviecita que era hija del tú sabes, ¿cómo se llama el tipo? Ustedes se conocen Mira, de todo. Sí, uno mira, del otro. yo estudié en una escuela militar. Se supone que los que estudiaban en esa escuela eran los hijos de los dirigentes, porque era una escuela de requisitos adicionales. Exacto. Y yo siempre digo que el negro pega con todo.
y vale 20 en el palito chino, tú sabes, jugó el palito chino. Es el que más vale el negro. Entonces, yo ahí me enamoré de una muchacha rubia o azules, pero era hijo de alguien que tenía que ver con la Juventud Nacional. Y un día fui a los 15 la muchacha, y a mí me sacaron de los 15. Sácame ese negrito aquí, porque la muchacha se le escapaba para verme a mí. Y eso fue una muestra. Y el gran problema no era así, el gran problema es que era el hijo, era la rubia, era la hija de un dirigente. Y yo era el hijo de constructor. Entonces, sí existe. Pero sí en Cuba existe todo. ¿Pero tú crees que eso todo. fue más una discriminación de clasismo No, eso es raza? discriminación Eso racial. existió, Ok. eso existe. Y existe hoy por hoy. ¿Tú crees que es Hoy- coincidencia que después del 59, cuando uno de los lemas en el 59 usaban era que se vaya el negro aunque venga el caos, hablando de Batista? Claro, claro. Y lo que vino fue dos hijos de gallegos españoles Claro. que hasta el día de hoy, ¿tú crees que es coincidencia que la cúpula que dirige y que controla no tiene nada que ver con la sangre afrocubana de esa nación que se ha No existe. nutrido de esa sangre para ser libre en el pasado, para continuar progresando? Sin embargo, los dirigentes tienen mucha más sangre de Asturias y de Galicia Claro. que de cualquier persona nacida y criada en ese país. ¿Es coincidencia? Chicos, yo lo que sí sé, vaya, coincidencia no ¿qué te debe puedo ser. decir? No sé. Pero yo lo que sí sé que en ese país pasa de todo. Exacto. Y te puedes encontrar cualquier cosa. Te encuentras de todo, cualquier cosa. Es que es muy Porque no hay lógico. ley, no hay nada, las leyes las ponen ellos. Pero a mí me da mucho, y yo te lo iba a comentar, yo como que siento un poco de tristeza y un poco de dolor, porque primeramente nos hemos convertido nosotros en una de las voces más importantes a la hora de representar. Por eso me da mucho orgullo cuando personas mayores me encuentran por ahí y me dicen, oye, gracias por lo que estás haciendo por Cuba. Exacto. Y hay algo que me preocupa. Una, porque ya formo parte del exilio. Dos, sé que en mucho tiempo, si esto sigue, no voy a poder regresar a mi país. Es decir, lo único que me toca es seguir luchando con que esta gente se vaya, porque yo no quiero que, vaya, no quiero ni que arreglen nada, lo que quiero es que se vaya. Que se vaya. Porque para que eso se arregle tienen que irse. Tienen que irse de ahí, porque eso no, mientras exista, no va a cambiar. Y yo veía ahora la gente protestando, fui a la calle 8, tuvimos los percances en la calle 8. Entonces, fui capaz de percibir como existe entre nosotros mismos todavía una división grande. Que ha sido creada por ellos mismos. man. Es inconscientemente. Entonces, divides y triunfarás, ¿no? Entonces, lo que me preocupa ahora, que te iba a decir, era que estamos de cero otra vez. Ya nadie habla de las protestas. No estamos en cero. Te voy a decir por qué. Y perdona que te interrumpa. Pero ha habido desde 1959 miles y miles de muertos, de separación de familias, de gente que se han muerto en el exilio sin poder regresar a Así Cuba. mismo es. Celia Cruz se murió sin poder regresar a Cuba cuando se le Así murió mismo. la madre. Y sin embargo, todavía hay gente como ustedes y como gente que no conocemos en Cuba, que está dispuesta a tomar un paso en el tiempo que ellos consideran es Ya. importante y posible. Pero ese espíritu no hay tanque que pueda arrollar. Así es. Esa determinación, una bala, te puede quitar la vida, pero no te puede quitar el espíritu Claro. de decir, voy a tomar un paso por el futuro. Yo quería preguntar a ustedes, ¿qué es lo que a ustedes hoy les duele? ¿Qué es lo que les hace llorar? Chicos, a mí me hace llorar ver la gente de mi país. Ver mi país como está. Eso sí. A Ver mí esto cómo- me pone muy sentimental, bro. Yo, ver la gente que brother, la gente que vaya, te digo, yo cada vez que me siento que te voy a comer un plato de comida, ¿no? Algo sencillo, vaya. Y ver un bistec de res, vaya, que es algo tan sencillo. Y que ves que en tu país es como encontrarte un lingote de oro, el cubano de a pie, y sabes que esos descarados, brother, tienen todo tipo de carne, todo tipo de leche, todo tipo de carro, todo tipo de aviones, todo, brother. Eso me insulta porque está el que no lo ve y lo que tú no ves, pero el que ve lo sufre más.
y yo he visto. Entonces, como que lo sufro un poco más. Como también sufro saber que el pueblo primeramente pasa por eso. Dos, a veces me da hasta vergüenza haber estado tan cerca y no poder haber hecho nada en ese momento, ¿sabes? Es como que dice, no, tú no dijiste nada porque ¿sabes? ¿Te sientes un poco culpable? Chico, a veces siento cargo de conciencia, tú sabes. Como que sin querer lo estuve tan cerca y era el momento de determinar y de tomarlo y decírselo en la cara. Pero también había muchas cosas por medio, tú sabes. Estaba el miedo que sentía, estaba mi familia, estaba todo. Por eso es que no me queda más pero sí me duele. Pero te duele. Sí, me duele mucho, me duele no poder regresar a mi país. Tú sabes que pensé que me iba a afectar un poco más el no poder entrar a mi país. ¿Y cómo saben ustedes que no pueden volver a entrar? ¿Han tratado? No, No, estoy curioso. mira, hoy mismo Sí. hay una ley 35. si no Sí, me la equivoco, invento de la Sí, que ley por 35. poner Sí. nada más algo ya estás condenado. Pero no solamente eso. Gracias a una canción, también, a mí eso me pone muy sentimental porque aparte de todos los pormenores que Alexander puso, de la comida, más que todo que la comida y la medicina, porque sin salud, bro. Y hoy no hay ni una citromicina para que la gente se pueda curar la fiebre. Entonces cuando ya llegamos a ese punto, es algo bien crítico, ¿no? Sí, porque hoy un vecino te puede dar un pan y te lo puedes comer. Pero cuando un vecino no te puede dar una medicina para que tu hijo se salve, ya ahí estamos pasando algo bien cabrón. Entonces, también una cosa muy grande que fue el 11J, ver un pueblo gritando patria y vida, dispuesto a morirse, gritando una frase de una canción, la cual tú representas, eso no tiene precio. Eso no tiene precio, ¿no? Algo Y tiene que pasar ahí. vi gente como le tiraban tiros y recibían sus tiros y decían patria y vida. ¿Qué tiene que pasar para que Cuba sea libre? ¿Y Algo cómo tiene se que imaginan pasar. ustedes Yo creo en una Cuba libre? que se tienen que ir. De alguna manera, como Pues, soltar el poder. Era lo que te decía. ¿Me entiendes? Y que nosotros nos equivoquemos. No, y estar Con consciente. una democracia y Oye, poder tener elecciones libres y decir, no, y yo quiero estamos, esto. estamos conscientes y estamos en presencia de gente que ya estamos claros que no se van a ir. No, no van a soltar el poder. No existe. No existe. No lo han hecho y ahora no lo van a hacer. La parte que sí me llena de alegría y que me gusta y que estoy orgulloso es que, chicos, uno se hizo popular en el mundo, un artista mundial y lo principal que hoy por hoy me da orgullo es haber formado parte de este 11 de este 11 de julio, tú sabes. Que esa juventud escuchó nuestra música y que fue la chispa que prendió y que los llenó de valor para salir para la calle. Exacto. Pero ¿Sabes? lo que ahora que más me preocupa es que debemos seguir en esto. Creo que no podemos perder la esperanza de que eso cambie. Que era lo que te decía ahorita, a veces me da miedo yo en esta posición sentir que yo me vaya a pasar lo de Celia Cruz, que me voy a morir sin ver a Cuba libre. Entonces, eso me como que tienes en la mente, ¿no? lo tengo en la mente, tú sabes. Y entonces lo veo como una responsabilidad de que debo o hacer 10 patrullas más o tú sabes, o mañana tomar una determinación como muchos cubanos que yo vi insultados en las marchas que querían coger las lanchas y ir para allá, pero no sé, es algo raro. Bueno, ¿Qué le dirías, cada uno de ustedes, qué le dirían a ese pueblo cubano que va a tener acceso a este podcast en Cuba? ¿Qué tú le dirías de tú a esa juventud que los está escuchando y que los lleva queriendo durante tanto tiempo? Que no Directamente, se- mira a que- esa cámara, ¿qué le dirías tú? Que no se dejen engañar, que todo eso es mentira. Y que aquí hay gente del lado acá y en el mundo entero que estamos luchando por ustedes, para que ustedes tengan lo básico que puede tener un ser humano. Lo básico. Entonces, y que para eso tienen que también poner de su parte, ¿sabes? Y también tienen que luchar por su libertad, que es algo sencillo, ¿sabes? Es simplemente proponérselo y pensarlo de esta manera, que a ustedes
nadie les ha regalado nada, ellos no les están dando nada a ustedes. Eso ustedes se lo merecen como seres humanos que son. Por tanto y demás, eso es una mentira, que no crean nada de lo que le dicen, que todo es manipulado, que esas personas no tienen cara, no tienen vergüenza, no tienen sentido de respeto por el mismo ser humano. Por tanto y demás, se lo estamos diciendo nosotros Que juntos, mira, que juntos. somos de ahí, Exacto. que triunfamos desde ahí, porque nosotros no triunfamos aquí, nosotros triunfamos desde la Cuba. isla, y hoy por hoy no estamos en la isla porque nos botaron de la isla, por decir la verdad, por defenderlos a ustedes, por alzar la voz por ustedes. Por tanto y más, los jóvenes de Cuba creo que necesitan ser libres. Cuba necesita ser libre. Necesitan tener lo que puede tener cualquier ser humano, no aquí en los Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo. ¿Qué le dirías tú? Sí, hay una cosa que es muy importante, que es la unión. Y que juntos, mientras más unidos estemos, seremos invencibles. Y se demostró el 11, que con la unión está la fuerza, los desestabilizaron, ¿no? Y que si nosotros dimos un paso, es por ello, y que nuestras voces siempre van a ser sus voces, ¿me entiendes? Que aunque sabemos que tienen miedo, pero que todo lo que nosotros hagamos, tanto tú, como él, como yo, es por ello. Estas voces lo van a representar a esos 11 millones en cualquier parte del mundo donde quiera que estén, que no están solos. Pero eso sí, el problema de Cuba lo tenemos que resolver los cubanos. No quiero desaprovechar tampoco esta oportunidad para que gente de zona también se pueda dirigir directamente a los miembros del exilio, que quizás están molestos con ustedes. Tú hablabas de la unión, ¿no? ¿Qué le dice gente de zona a esas personas del exilio que no logran perdonar o no piensan que gente de zona no se pronunció en el tiempo adecuado y que quizás están algunos todavía molestos con ustedes? Nosotros ya no pensamos en eso. Nosotros realmente cuando reconocimos una equivocación, la reconocimos y ya hablamos de ese asunto. Después de ese asunto, lo que hemos hecho es hacer por nuestra gente, hacer por Cuba, y lo vamos a seguir haciendo. En un momento determinado, cuando nosotros tuvimos que disculparnos por la parte sentimental o la sensibilidad, si alguna vez se la tocamos con nuestra posición, le pedimos una gran disculpa. Pero eso ya pasó, esa página ya pasó, ya no existe, ya no es gente de zona ese que estaba hablando. A partir de ese momento, todo lo hemos hecho por Cuba, todo lo hemos hecho por los cubanos. Sé que existen personas que yo sé que no forman parte de este exilio, que todavía no están conformes. A eso les voy a decir también de que no me interesa lo que piensen de gente de zona, no me interesa lo que digan de gente de zona, no me preocupa cómo puedes utilizar la posición de gente de zona para nutrirte. Nosotros estamos con los cubanos, con el pueblo de Cuba y a favor de Cuba. Y estamos haciendo que nuestras plataformas, que son bastante extensas y bastante grandes, sean para el bienestar y para la libertad de Cuba. Claro. A la gente de exilio, nada, decirles que en un momento determinado los entiendo, pero cada quien tiene una posición y hay que entenderla, ¿no? Nosotros hoy somos parte de ustedes también, de ese exilio, y que estamos aquí, que ya el paso está dado, que tenemos que pensar ahora, no en el pasado. En lo que hay que pensar es en el futuro para poder lograr un cambio, ¿no? Ya el pasado pasó. Ahora lo que hay que enfocarse es en estar más unidos que nunca para pensar en un futuro para Cuba. Porque al final, la que está perjudicada es Cuba. Ya hemos perdido mucho. Hemos perdido muchas vidas. Hemos perdido demasiado. ¿Me entiendes? Nos han dividido. Aunque creamos que no, pero nos han dividido por una doctrina que nos ha puesto a pensar que las personas de aquí son los malos, sin saber nosotros de adentro la verdadera historia. La historia en Cuba está mal contada. Y no podemos juzgar a los cubanos que están dentro de Cuba porque han recibido una historia mal contada. Entonces, ahora es la parte de nosotros hacerle creer la verdad, ¿no? Desde aquí, nosotros que somos una generación diferente,
con la ayuda de todos ustedes que tienen mucha vivencia. Y es bien de esto, difícil. ¿me entiendes? Es bien Entonces, difícil. ahora es pensar en el futuro. Pensar en el futuro de Cuba y de todos nosotros. Aquí todos estamos perdiendo. Todos, como te digo ahorita, me puse en la lógica y me puse afuera y la gente de 59 la pasó duro, hermano. Los Marelitos la pasaron de pinga. Los 90, mucha gente que salieron en esas balsas, se cayeron niños, se cayeron familiares y dejaron ahí que los tiburones se los comieran. Y han pasado sufrimientos también. Y hoy, nosotros también hemos perdido. La embarcación 13 de marzo, los aviones de Hermanos al Exacto. Rescate, Miles de los cosas. 4.000 fusilamientos que hubo en los primeros 4 meses de la Revolución Cubana en 1959, los miles y miles de cubanos que han muerto o en las Exactamente. prisiones o de huelga de hambre o las damas de blanco Plantados. o los Valladares o los Roberto Martín Pérez. Toda esa realidad lleva ocurriendo desde el 1 de enero de 1959. Y sin embargo, y sigue ocurriendo. El otro Pero no día son encontraron contadas. un señor, Pero un sin hombre que embargo, llegó y se vio a sus compañeros contadas. que se lo comieron los esta semana tiburones. pasada, Sí, sí, sí. un balsero Ujú. lo recogieron aquí. Sin embargo, al final del día, lo que importa es si uno es consecuente con su propia verdad. Así mismo es. Y eso, el itinerario, Lo es el dice. itinerario de cada uno de nosotros. Lo dice, No lo dice. podemos nosotros pensar, coño, ¿cómo te tardaste? Bueno, te tardaste tú más que yo, Claro, pero quizás yo más que este. claro. No, Y pero la existe, realidad es pero que fue- cuando tomas una decisión, es una decisión que marca una Así diferencia. mismo es. Y es solo en las decisiones comunes, una tras otra, que Completamente. puede ayudar al cambio. Cada uno somos Contribuimos. Un granito una de arena. contribución. Y Mira, hemos eso es sido una, de esa es una de las tantas cosas las circunstancias cuales... diferentes. En Cuba cada uno de lo las vive. El cosas- hombre es el hombre más sus Por ejemplo, circunstancias. Exactamente. yo, bueno, y lo reafirmo porque son artistas como yo y son de mi género y aprovecho para decirlo también, yo estoy bien contento con el cambio que han tenido todos estos artistas urbanos de Cuba, que en un momento determinado fueron atacados también y al final a mí me interesa la parte que han contribuido, tú sabes, y me pone bien contento saber que hoy somos muchos artistas pop, que tenemos cada uno un rating, gente que nos sigue y que hoy por hoy estén del lado acá. También me pone contento que hayan pensado y que se hayan puesto de la parte de la verdad de la historia. Entonces, basta de ataques, vamos a tratar de contribuir, de sumar. Yo creo que sumar es lo que importa en este momento, no restar. Entonces, es el mensaje también que quiero darle a todas las personas que si verdaderamente quieren algo por la libertad de Cuba, lo que tienen que hacer es sumar, no restar. Y dejarnos de rencor y dejar de estar hablando de quién se decidió primero, quién se decidió después. El caso es que está, y lo que necesitamos es que se sigan decidiendo mucho más a luchar por esto. Tú sabes que así se logró una cosa y es importante que se sepa aquí y que mucha gente lo sepa. Que Cuba, después del 11, más nunca será la misma. Y creo que todos tenemos la esperanza Y de eso- que no se repita Exacto. ni para ti, ningún otro artista, ni para mis abuelos, ni para mis padres, que tenga que suceder lo que mencionaste que le sucedió a Celia, ni a ninguna generación más, ni a una persona más, y que Cuba pueda ser libre, coño, hoy, ¿no? Pero sabemos que la situación es muy, muy difícil. Randy, Malcolm, no imposible. Alexander, Imposible. gente de nunca. zona, muchas gracias. Gracias a ustedes por compartir Gracias a ti. esta sensibilidad. Yo creo que el mensaje tarda en distintos momentos a llegar, pero es el mismo mensaje al final del día. El mismo mensaje. Así es. ¿Quién? Yo me pregunto, cuando la gente dice, no me quiero meter en el tema de Cuba, yo me pregunto, ¿por qué el pueblo de Cuba no puede tener, no debe tener derecho a vivir en libertad? ¿Por qué ellos no y tú sí? ¿Por qué los que dicen, pero por qué están hablando de esto? Ah, entonces tú sí puedes vivir en libertad. Tú sí puedes disfrutar de tener hijos, que puedan tener sueños que se conviertan en realidad por el sudor de la frente de uno. Así es. Pero los cubanos no. ¿Por qué no tienen el derecho? No pueden tener el derecho más elemental, básico y fundamental De de un ser cualquier humano, ser humano. que es vivir en libertad, Sí. que se les respete la dignidad de ser. Ujú. Sin embargo, necesitan voces.
Se necesitan vuestras voces. Y aquí están. Y seguirán. Y ahí está el ejemplo. Patria y vida. Gracias. Muchas gracias. Gente de Zona, gracias. On the next episode of SOS Cuba, we discuss the Cuba that could have been and all the cultural exchanges the world missed out due to 62 years of Castro communism. SOS Cuba is produced by Enrique Santos, Luisa Barona, Julio Ramirez, Harold Valenzuela, DJ Extreme, Wilber Mateo, Rosalia Castro, and Telemundo in partnership with iHeartRadio's My Cultura podcast network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows.